Allá es el experimento que hicimos. No sé si ves allá. Ajá. Y ya están creciendo unos. Y estas son las que trajimos desde allá de San Pedro de Vilcabamba. Desde el Podocarpus se bajó hasta aquí a esta montaña. Son las primeras plantas que llegan del Podocarpus a esta área. En esta área estamos más o menos a unos 2000 metros de altura puede ser, en medio de la montaña, en la mitad. ¿Qué es lo que hemos hecho? Un experimento con, con abono, estiércol y otro sin estiércol. Hemos utilizado, son seis variedades de plantas que están aquí para ver cuál de la planta funciona mejor en esa parte alta. En este me doy cuenta que mucho arbolito crece con el estiércol. Aquí yo tengo como una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete variedades de árbol que ha llegado en el estiércol de chivo, de cabra. Este es el experimento con compost, con estiércol. Acá tengo otro experimento. Sí, segundo experimento, asimismo con la misma variedad de árbol como el porotillo, el piñón rojo, el ciruelo, la titonia, el mismo que empezamos allá, pero aquí sin estiércol. Y sí, allá está un poco más mejor, más verde, más productivo, y aquí está un poco menos sobrevivencia de plantas. Pero el objetivo más principal de esto es a crear bancos como núcleos en toda la montaña, por ejemplo, para no reforestar todo y acelerar el proceso, núcleos en diferentes lugares para que el mismo árbol comience a generar semilla, comience a generar más bosque a través de núcleos en ciertos puntos de la montaña. Eh, Uno de los experimentos que hemos hecho aquí en la montaña es que trajimos estiércol de las partes más cercanas como Zapotillo. Hemos traído a la montaña para ver cuánta semilla nace, pero aquí tenemos una planta de faique, tenemos un vainillo, tenemos cierto tipo de plantas que son árboles que yo no conozco aún, pero tiene muchas. Estamos hablando de cientos de árboles en un solo ladito que puse un poco de estiércol. Entonces, yo lo que quisiera es, por ejemplo, si compramos un poco más de estiércol y lo esparcimos en nuestra franja verde, vamos a tener una variedad de árboles creciendo ya en nuestra franja verde. Este es un ejemplo tan increíble que logramos aprender como la reforestación sintrópica que habíamos estado estudiando con Galo. ¿Qué es lo que yo vi en este pequeño bosque? Por ejemplo, aquí tenemos una planta de faique. Esta planta de faique tiene más o menos unos 5 metros de altura que crece. Un árbol. Aquí tenemos otro árbol que nos crece casi la misma altura del faique, entre unos 5 o 6 metros máximo de altura. Este es un árbol que crece en las partes cálidas, como vainillo, me olvidé el nombre de esa planta, pero luego de esa planta tenemos que es un vainillo pequeño que tiene 2 metros de altura máximo, que es un arbusto. Luego tenemos otro arbusto o una hierba que crece solamente 1 metro de altura, no crece más de 1 metro este. Eh, Aquí tenemos un bejuco, que es una planta que se mete por todo. Entonces tenemos mucha variedad solo en este ladito que pusimos un poco de estiércol de chivo que viene desde las partes más cálidas como Zapotillo, Macará. Ya tenemos un ecosistema completamente de 5 metros de altura, 4 metros de altura, 2 metros de altura, 1 metro de altura y las pequeñas hierbas que también forman parte del ecosistema de nuestras montañas.